Hola, empezamos con la sesión 2 de este módulo formativo en igualdad de oportunidades y esta sesión va a estar muy enfocada a aclarar determinados conceptos sobre igualdad, algunos porque sirven para sentar las bases de qué estamos hablando cuando hablamos de igualdad, otros porque suele haber mucha confusión, sobre todo con lo que leemos en los medios, lo que entendemos, lo que sabemos, porque muchas veces estas terminologías también vienen marcadas por las legislaciones de los países y las legislaciones pues definen cosas distintas en países y en idiomas diferentes. Así que en primer lugar vamos a arrancar con el primer concepto y este primer concepto tiene que ver con hacernos la pregunta de ¿por qué hablar de igualdad de oportunidades? ¿Qué nos lleva a estar en un espacio formativo de espacios naturales y que nos cuelen ahí, ¿no? Y que nos metan una serie de sesiones sobre igualdad de oportunidades? Así que lo primero que es importante aclarar es que estamos hablando de igualdad porque antes hablamos de discriminación, es decir, esas prácticas, esas maneras de hacer, esas estructuras económicas, sociales, que lo que van a hacer es diferenciar, excluir, dar preferencia, en este caso porque hablamos de igualdad de género, de un género sobre el otro, del hombre sobre la mujer, con lo cual esto va a tener un efecto que es restringir, que es limitar, que es no reconocer, que es disminuir la igualdad de condiciones sobre los derechos fundamentales, que son esos que veíamos en la sesión 1 que nos va a marcar la Constitución. Por lo tanto, entonces, tenemos esas situaciones de desigualdad que hacen que no es que tengamos que ser todas las personas iguales, sino que somos personas diversas, somos personas diferentes, pero eso no puede ser motivo para que no gocemos todas las personas de una igualdad de oportunidades. Y luego ya, si tenemos, ¿no?, en ese mundo ideal soñado en el que llegamos a alcanzar la igualdad para todas las personas, pues la igualdad de oportunidades, pues ya cada una pues hará lo que pueda, ¿no?, con eso. Pero la idea es avanzar ahí, es dar la oportunidad para que esto pueda ocurrir. Con lo cual está la discriminación y pues puede parecer lógico pensar, muy bien, está la discriminación, ¿quién ha sido o quiénes han sido, cuáles han sido los movimientos que han levantado la mano y han dicho, hey, que esto de la desigualdad no está bien, ¿qué hacemos con esto? Pues quien hizo eso fueron los movimientos feministas, el feminismo. Por lo tanto, es muy importante definir bien qué es feminismo. El feminismo va a ser ese movimiento social, político, intelectual que va a decir que tiene que haber igualdad de derechos, de oportunidades, de responsabilidades entre hombres y mujeres, con otra cuestión muy importante, que es que para cambiar esto, que no es una cuestión individual, que también, pero tiene que ver mucho con las estructuras sociales, con el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, hay que trabajar en cambiar las estructuras de poder, hay que cambiar esas estructuras que nos hace tan difícil y que refuerzan tanto la desigualdad, hay que trabajar en ellas. Y el primer paso, ¿qué va a ser? Visibilizar y eliminar la discriminación. En conexión con este término está otro término muy importante que es machismo. Aquí hay mucha confusión porque muchas veces se piensa que una cosa es contraria de la otra, pero no es cierto. Y aquí sí, me vais a disculpar, pero voy a leer textualmente lo que pone en la parte inicial de la diapositiva. Y es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, que es machismo. Y lo que va a decir es que es una actitud de prepotencia de los hombres respecto de las mujeres. Es una forma de discriminación sexista que está caracterizada por la prevalencia del hombre sobre la mujer. Bien, quiere decir esto entonces que va a ser un conjunto de actitudes, de comportamientos que van a promover, que van a reforzar, que van a ayudar a que exista una superioridad del hombre sobre la mujer en todo tipo de relaciones. Por lo tanto, mientras que feminismo es igual a igualdad, por eso hablamos de igualdad de oportunidades tan conectada con el feminismo, porque vamos a hablar de ese sinónimo. Machismo es el hombre que prevalece sobre la mujer.
Y aquí sí que me voy a detener un momento en dar ejemplos para aterrizar eso, porque entiendo que muchas veces es difícil entender de lo que estamos hablando. Así que si hablamos de las relaciones laborales, por ejemplo, podemos estar hablando de la dificultad de la mujer en acceder a puestos de liderazgo. ¿Cuántas mujeres están en puestos de altísimo nivel del IBEX? O si vamos a aterrizar algo que quizás nos pillan muy cercanos, pensad un momento que las mujeres son cocineras y los hombres son chefs. ¿Por qué? Si vamos a lo social, vamos a pensar en espacios públicos que ocupan espacios físicos importantes en las ciudades, por ejemplo, los campos de fútbol. ¿Qué espacio equivalente a los campos de fútbol, que es un deporte mayoritariamente masculino, hay el equivalente en femenino, en cuestiones que sean más orientadas, no exclusivamente, ya sé que el fútbol no es exclusivamente de hombres, más orientadas a mujeres que tengan el mismo espacio, la misma relevancia, el mismo tiempo que ocupan en las noticias cada día? Y si vamos a lo familiar, ¿quién hace la cena de Navidad? ¿Quién recoge? Pues todas esas preguntas nos ayudan a entender cómo opera el machismo en nuestro contexto. En conexión con el machismo, cuando vamos a expresiones más exageradas, más preocupantes, más de todo, ¿no? más alarmantes, vamos a estar hablando de violencia machista, que es esa máxima expresión del machismo, del patriarcado, y da igual el nivel en el que se produzca, más o menos grave, desde una amenaza hasta un asesinato machista. Por lo tanto, la violencia machista, ¿qué es? Es la violencia que se ejerce sobre la mujer, o la amenaza de violencia por el mero hecho de ser mujer, y que puede tener que ver con muchas formas: física, sexual, psicológica, económica. Os invito a leer los datos de la diapositiva, nos ayudan a entender, porque además nos hablan del contexto que nos pilla más de cerca, que es el español, de qué hablamos, de qué datos, de qué realidad toca la calle, toca las vidas de las mujeres en cuanto a las que sufren esa violencia, de los hombres en cuanto a que son los que mayoritariamente ejercen esa violencia. Cuando hablamos de violencia machista, hay que hablar también de otra violencia, que es un tipo específico de la violencia machista, que es la violencia de género. La violencia de género es aquella que el hombre ejerce sobre la mujer, violencia machista también, pero en este caso tiene algo muy concreto y muy específico. Se da en el ámbito de la pareja o de la expareja. Se da en situaciones donde ha habido un contexto de afectividad. Por lo tanto, esto va a generar un daño y un sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer. O también, y eso es muy importante, amenazas de que tales actos ocurran. Y eso va a ser la violencia de género. Y otra vez, invito a que chequeéis los datos que aparecen en la diapositiva. Son muy importantes para entender qué estamos hablando aquí. Son importantes para entender el gran volumen mayoritario de personas que sufren violencias. Son mujeres, y la gran mayoría de los que ejercen esa violencia son hombres. Lo dice además el Instituto Nacional de Estadística. Si conectamos la violencia y esas expresiones de discriminación más alarmantes, ¿no?, más explícitas, al mundo laboral, vamos a hablar de acoso laboral por razón de sexo o género. Si partimos de una directiva europea, podemos entonces tener la definición que tenéis ahí. Es cualquier comportamiento que tenga el propósito, es decir, quiero hacer esto para conseguir un efecto discriminatorio, humillante, degradante, o que tenga el efecto de que sea así, de que sea intimidante, de que sea hostil, ofensivo en el trabajo. Y la mayoría de situaciones donde se produce un acoso laboral por razón de sexo o género se dan de hombres hacia mujeres. Y eso es importante destacar.
Vamos a seguir con el hilo, ¿no? Hemos transitado al mundo laboral y va a haber otro elemento muy importante del mundo laboral, que es la brecha salarial de género. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber desigualdades económicas en España, y veis ahí el dato, el promedio es que las mujeres cobran un 13% menos que los hombres. Y diréis, bueno, pero es que hoy en día es ilegal tener diferencias salariales por razón de sexo, por razón de género. Si yo me presento a unas oposiciones, están ahí las descripciones, están ahí las tablas, no es posible que exista esta diferencia. Sí es posible, es posible además por 3 razones. Primera, el subempleo. Es mucho más habitual que las mujeres estén más preparadas ocupando puestos de menos categoría que lo que ocurre con los hombres. Y luego hay lo que llamamos las segregaciones horizontales y verticales, que lo que vienen a decir es que las mujeres suelen estar primero en sectores que están muy feminizados y que están muy precarizados. Servicios de limpieza, servicios de cuidados, que son mayoritariamente mal pagados y femeninos. Y luego está, y pasamos al siguiente concepto, el techo de cristal, esa dificultad de las mujeres, aún estando preparadísimas, en llegar a ocupar puestos de más responsabilidad, puestos directivos en organizaciones, por causas estructurales y por estereotipos de género. Y finalmente, y para terminar este apartado, vamos a cerrar con algo muy importante que en parte justifica el que estemos aquí, el que estéis viendo este vídeo de formación, que son los planes de igualdad. Es importante tener en cuenta que además es una obligatoriedad legal que tengamos un conjunto en nuestras entidades de medidas que van a estar, como vemos ahí en la definición, diseñadas para garantizar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres, y que por lo tanto van a tener que tener prácticas, acciones específicas para corregir las desigualdades. Hemos llegado al fin de estos conceptos básicos y seguimos en la sesión 3.